Mi nombre es Cecilia Capel, trabajo en el Instituto Nacional de las Mujeres del MIDES y en el mes de marzo estuvimos participando en una actividad organizada por el municipio CH por el mes de las mujeres. En este momento lo que nos encontramos es tratando de generar materiales de divulgación sobre algunas de las cuestiones que hablamos en ese momento. Primeramente, lo que convendría es empezar a aclarar las diferencias que existen entre sexo y género, que son dos conceptos que muchas veces se combinan y se hablan indistintamente, pero que tienen diferencias sustanciales. Cuando hablamos de sexo, nos estamos refiriendo a aquellos caracteres fisiológicos, biológicos, que diferencian a los individuos de una especie, que hacen que nos refiramos a que hay individuos hembras y individuos machos. En cambio, cuando hablamos de género, hablamos de un constructo social. Hablamos de una categoría analítica que lo que permite ver es cómo esos individuos se comportan en sociedad y qué cosas asignamos a cada uno de esos sexos cuando se comportan en sociedad. Entonces vamos a estar esperando que las mujeres se comporten de una determinada manera y que los varones de otra. Es cuando hablamos de los conceptos de feminidad y de masculinidad. Vamos a estar esperando que las mujeres tengan un comportamiento desde niñas mucho más sumiso, que esté asociado a un desarrollo de la afectividad mucho mayor, que tengan quizás dependencia económica, no esté mal visto que tengan dependencia económica de hombres de la familia. Y en el caso de los varones podemos estar viendo estereotipos que quizás están mucho más asociados a que los impulsemos a que desarrollen actividades físicas y de riesgo desde la infancia, a que sean quienes son el soporte del hogar y el sostén del hogar. Esta categoría analítica de género es importante verla relacionada con otra que es la interseccionalidad. La categoría de género nos dice que es una categoría relacional que mira cómo se comportan, por lo tanto, y cómo son los vínculos entre hombres y mujeres, pero también entre hombres y hombres, entre mujeres y mujeres y entre otras identidades de género que no se agotan en lo binario de lo masculino y lo femenino. También es una categoría que es contextual, tiene que ver con un momento determinado histórico y con un contexto histórico. Estas cosas varían dependiendo de la cultura. Como van a ver en el video que grabó María Ángela, este tipo de cosas también tienen un orden jerárquico en las relaciones de género y es lo que nos ayuda a ver cómo el tema del poder opera en todo tipo de vínculos sociales que se establecen. Es necesario ver que la categoría de género tiene una estrecha relación con el concepto de interseccionalidad. La interseccionalidad es lo que nos permite ver cómo se interceptan sobre una misma persona, sobre un mismo grupo, otro tipo de condiciones que generan desigualdad. La clase social, la etnia, raza, las discapacidades, el lugar de residencia. No es lo mismo ser una mujer que vive y nace y crece en el municipio CH que una mujer que nace en un contexto rural, que tiene otro tipo de oportunidades, pero también otro tipo de limitaciones. No es lo mismo pertenecer a un sector social del quintil mayor de ingresos de nuestra sociedad que ser una mujer que vive en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica. No es lo mismo estar padeciendo una situación de violencia que no estar en un círculo de violencia. Estos tipos de conceptos son los que nos ayudan a ver después realidades concretas, en el cual tampoco se puede hablar de la mujer y del varón, sino que tenemos que hablar de las mujeres en su pluralidad y de los varones. Cuando nos referimos a los cambios demográficos en nuestro país, es necesario, como sabemos, Uruguay es un país envejecido. Es un país cuya tasa de natalidad no le permite cumplir lo que los demógrafos llaman la tasa de reemplazo. O sea, nacen mucho menos niñas y niños que lo que se precisaría para que nuestra población se mantuviera en forma constante creciendo, o que simplemente se mantuviera. ¿Qué es lo que sucede también con esto? Con esto se dan trayectorias que se llaman trayectorias duales. Mientras que las tasas de natalidad más altas se registran, por lo general, en menores, en adolescentes, madres pertenecientes a sectores de los menores ingresos, la población de los quintiles de mayores ingresos retarda la natalidad por opción, porque van marcando otros caminos, porque tienen estudios, porque tienen inserción en el mercado laboral y retardan su natalidad. Por otro lado, nos encontramos con una población envejecida, donde si pensamos un siglo atrás, quizás pudiéramos decir, nos retrotraemos a 4 generaciones atrás,
Hoy la expectativa de vida es casi el doble de lo que era en ese momento. Registros, nos pueden dar, el tema de todos los avances de la medicina, el tema de que no tenemos guerras mundiales, de que, la población vive mucho más. Hoy es fácil encontrar una población, un grupo etario mayor a los 80 años, el número muy numerosamente importante, pero también los niveles de dependencia se acentúan. Tenemos adultos que en realidad han tenido trayectorias de vida autónoma de sus hijos y de sus nietos, pero que recaen en determinado momento en niveles de dependencia que hacen que esto se convierta en un problema. La sociedad uruguaya es una sociedad que podemos catalogar como familiarista. Provee los cuidados y se piensa que los cuidados se provean desde ese tipo de ámbitos. ¿Qué es lo que sucede? La mujer se ha insertado desde hace 4 décadas en forma abrupta en el mercado laboral. Ha ingresado al mercado laboral en forma abrupta. Hoy tenemos una tasa de participación en el mercado laboral donde 9 de cada 10 hombres en edad de poder trabajar están insertos, y esto pasa con 7 y 7 algo y pico de mujeres cada 10 mujeres que están insertas. Ahora, ¿qué es lo que sucede con estas mujeres y con estos varones cuando empiezan a nacer hijos y cuando hay responsabilidades de cuidado en el interior de las familias? Empiezan unas trayectorias que son bastante distintas. El varón conserva, su tasa de actividad por más que tenga 1, 2 o 3 hijos. En la mujer empieza un descenso acelerado. Es lo que algunas feministas han dado a llamar la inelasticidad de los tiempos masculinos. Si bien la mujer se ha insertado en el mercado laboral en forma masiva, no ha sucedido lo mismo en el mundo doméstico con los varones. Cuando miramos cómo está compuesto y nos basamos, por ejemplo, en las encuestas de uso del tiempo, que Uruguay tiene la última realizada en el año 2013, vemos que del tiempo de los varones, 2/3 se dedican al trabajo remunerado y solamente 1/3 al trabajo no remunerado, es decir, al trabajo doméstico y de cuidados de los dependientes del hogar. Con esto nos referimos a niños, pero también a adultos y a personas en situación de discapacidad. En la mujer sucede a la inversa. 1/3 solamente es trabajo remunerado y 2/3 son trabajo no remunerado. Esto repercute, como vimos en algunas otras cosas, tiene también desigualdades de género, porque esto afecta a las autonomías. Afecta, por ejemplo, la esfera de la autonomía económica, la afecta gravemente. Esto también tiene impactos cuando miramos a mujeres en contextos de violencia.